La carta que Pablo escribe a los romanos es sin duda una carta muy distinta al resto. Básicamente porque el apóstol Pablo en el resto de las cartas participó de la fundación de las iglesias a las que después les iba a escribir. Pero no así de la iglesia en Roma. De hecho, Pablo no conocía personalmente a los cristianos en Roma. Cuando Pablo le escribe a Éfeso, había participado de la iglesia en Éfeso. Cuando le escribe a Corinto, cuando le escribe a Tesalónica, cuando va escribiendo las cartas, había participado. De hecho, cuando escribe las cartas personales a Filemón, a Tito, a Timoteo, eran hermanos muy cercanos a él. Cuando escribe a los romanos, le escribe a una iglesia que no conocía, a hermanos que no conocía. Es entonces que parece un tanto más distante por esa cuestión. Pareciera como un tratado, como algo relacionado a la teología y no algo tan personal. Cuando nosotros agarramos la carta a los Corintios, cuando agarramos Filipenses, se nota que hay ese trato personal, como para aconsejar, como para exhortar, como para, aún a la distancia, corregir, pero no así entonces en la carta a los romanos. Pablo escribe la carta en el año 58, los pasajes del capítulo 1, 8 al 15 y del 15 de 22 al 33. Gracias, Juan. Nos habla del contexto en el que Pablo la escribió. Lo hizo desde Corinto. Y él creía que ya su misión, su tarea en toda la región de Acaya y de Macedonia había concluido y deseaba realmente conocer la iglesia en Roma, deseaba realmente conocer a los hermanos y en este sentido él les escribe de que iba a ir pronto a verlos, pero que antes tenía una misión. Las iglesias de Macedonia y de Acaya habían generado una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. El pensamiento de él entonces dice, voy a Jerusalén, dejó la ofrenda y era la intención de ir a Roma. No eran tan cómodos los viajes ni tan relámpagos los viajes, o sea, eso le podía llevar un año a Pablo, pero era la intención que tenía. Cuando vamos al pasaje, toda la primera parte de la carta habla con profundidad del tema de la justificación, por eso leímos también el versículo en Gálatas. Constantemente realizando un paralelismo entre el cumplimiento de la ley y la fe en Jesucristo. En nuestro primer texto, que es el que vamos a leer ahora, el verso 9, Pablo dice que ya ha acusado a judíos y a gentiles y que ahora va a manifestar que los miembros de la iglesia tienen las mismas características desde el punto de vista humano. Y nosotros tenemos que considerar una pregunta, si somos realmente nosotros mejores que ellos. Y la respuesta es no. La respuesta sin duda es no. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Como dijimos, ya ha hablado de gentiles, ya ha hablado de los judíos, ahora le habla a la iglesia. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo
el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 9 entonces dice, Pablo está hablando de los tres grupos que componen la humanidad: judíos, gentiles y cristianos. Cristianos son, a partir de la obra de Cristo, que derribó el muro de separación, esa separación natural que había entre el pueblo escogido por Dios y los gentiles, y de los dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno, la iglesia de Jesucristo. Va a citar en tal sentido las escrituras del Antiguo Testamento, dos salmos que son similares, el Salmo 14 y el Salmo 53. En el pasaje encontramos 7 no, que son propios del hombre natural, del hombre sin Dios. Y ahora vamos a analizar estos no. Porque Pablo dice, ya acusamos en tal sentido a gentiles, ya acusamos en tal sentido a judíos. Y la pregunta que hizo Pablo fue, ¿nosotros somos mejores que ellos? Dice, no hay quien sea justo. Isaías 64:6 dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. En estos días nos enteramos de lo que es nuestra justicia como país, ¿no? Tristísimo. Hemos visto realmente, estamos presenciando una forma de justicia que realmente nos avergüenza. Pero nuestra justicia, ¿cómo es? Nuestra justicia natural. ¿Somos justos naturalmente? No. Por eso dice la Escritura, no hay quien sea justo, no hay quien entienda. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, nos hicimos necios. Profesando ser sabios, nos hicimos necios. No hay realmente quien entienda, no hay realmente alguien que busque conocer de Dios, conocer naturalmente a Dios. Dice el tercer no, no hay quien busque a Dios. Mateo 6:33, no, error mío, no cambié la cita. El malo, tiene que ser un proverbio, no sé si allá lo corregí, tampoco. ¡Qué mal! Bueno, alguno que lo googlee y ponemos la cita. No hay quien busque a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay en nuestro corazón naturalmente el buscar a Dios. No hay el buscar el pensamiento de Dios. Dice la Escritura, no hay quien entienda. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien sea recto. Hay caminos, dice Proverbios 14:12, que nos parecen derechos, pero son de muerte. Y ese es el estado en el cual estábamos nosotros en forma natural. Y eso es lo que Pablo acusa a judíos y a gentiles, pero dice, ¿acaso somos nosotros mejores? Y trae el pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo, donde aún el salmista se preguntaba si alguien buscaba a Dios, si había alguno justo, si había alguno que entendiera. No hay quien tenga valor, 1 Corintios 1:28, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. No hay quien busque lo bueno. Dice Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal. El corazón del hombre está constantemente pensando en el mal. Perversidades hay en su corazón. No hay quien tenga temor de Dios. Entonces no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien sea recto, no hay quien tenga valor, no hay quien busque lo bueno, no hay quien tenga temor de Dios. No le irá bien al impío por cuanto no teme a Dios. Eclesiastés
8:13. Yo quiero leer el pasaje de 1 Corintios. Ahí en la presentación está. 1 Corintios capítulo 1. Dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y queridos, este es un tema muy interesante. El hecho de que nosotros pensemos que tenemos algún valor. Dice la Escritura que de lo débil, de lo pobre, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, escogió Dios. Y ahí estábamos cada uno de nosotros. Y nosotros naturalmente no tenemos ningún valor, no tenemos ninguna virtud, no tenemos algo por lo cual aún el mundo pueda mirarnos a nosotros. Cantamos en aquel viejo himno, lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. O sea que lo que nosotros podamos tener, lo que nosotros podamos representar, es gracias a la obra de Cristo. Cuando nos sentamos el domingo y contemplamos los símbolos, nos damos cuenta de dónde venimos. Nos damos cuenta cuál es nuestro origen. Nos damos cuenta cuál es nuestro estado natural. Nos damos cuenta cuál era el destino de nuestras almas. Pero nos encontramos con la cruz de Cristo, con su cuerpo roto en favor de cada uno de nosotros. Nos encontramos con su sangre derramada en favor de cada uno de nosotros. Tenemos que entender sobre cuál es nuestra verdadera condición natural y el lugar en el que estaríamos si Dios no nos hubiese alcanzado por su gracia. Esa vieja canción que también tantas veces hemos cantado, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si el Señor no me hubiese alcanzado? Vuelvo, Pablo está diciendo, los judíos tienen esta condición, los gentiles tienen esta condición, pero nosotros no pensemos que somos distintos. No pensemos que somos mejores. No pensemos que no necesitábamos la obra de Cristo. No pensemos de que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios con algo que nosotros somos o tenemos. No. Nada éramos y nada somos sin Él. Nada éramos y nada somos sin Él. Por eso es importante entender cuál es nuestra verdadera condición y ser agradecidos y pensar, ¿dónde estaríamos si no nos hubiese alcanzado? ¿Dónde estaríamos? Seguramente no aquí. Pero ¿dónde estaríamos cual el hijo pródigo gastando nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Dónde estaríamos lejos de la casa del Padre? ¿Dónde estaríamos malgastando nuestra vida? Entonces ahí, cuando nosotros podemos reflexionar y entender porque nos conocemos, decir, y si el Señor no me hubiese encontrado, yo estaría allá. Es donde damos gracias por esa obra de amor. Y donde se cae toda jactancia, o sea, toda pretensión de ser algo, de ser alguien. Cuando vamos a los pies de la cruz de Cristo y entendemos de dónde nos rescató Dios. ¿De qué condición nos rescató Dios? Versículo 13 al 17, el apóstol comienza también a enumerar características de las conductas del hombre natural. Sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo
de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Y hace un simbolismo en primer lugar con la boca. Habla de una boca llena de maldición y amargura, de una garganta que es sepulcro abierto, de una lengua que es engañosa, de sus labios, de veneno, de áspides, de serpientes. ¿Está nuestra boca, nuestro hablar, llena de maldición y amargura? ¿Está en nosotros esa tristeza profunda que nos generan las acciones, las conductas de los que nos rodean? Y como no tenemos la capacidad de o perdonar o enfrentar, nos amarga, nos entristece, nos genera enojo. Dice que la boca está llena de maldición y de amargura. Dice en su garganta es un sepulcro abierto, donde no hay palabras de bendición, sino de muerte, en donde no hay palabras de bendición en el sentido de edificación, sino que son palabras que son tristes y que son de amargura. Dice que la lengua es engañosa, o sea, mentirosa, que no es genuina, que no es auténtica, que no es sincera, que no es verdad. Dice, sus labios como venenos de áspides, de serpientes. Realmente hay veces que herimos con la palabra. Hay veces que lastimamos. Allá pasamos una situación delicada con un matrimonio y pareciera que los más cercanos, en lugar de consolar, en lugar de edificar, en lugar de bendecir, llenan sus bocas de yo te dije, yo sabía, yo esto, yo el otro, yo el otro. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son para edificar? ¿Son para consolar? ¿Son para perdonar? Dice que los labios envenenan. ¿Cuántas veces cargamos al que está al lado nuestro con nuestros pensamientos en contra de una situación, de una persona, de un hermano? ¿Cómo insertamos el veneno que hay en nosotros, en el otro, con nuestras palabras? Y la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente ha sido regenerada nuestra boca. Porque volvemos, Pablo está diciendo, citando aquel pasaje del Antiguo Testamento, pero lo está trayendo para la iglesia. Y lo está trayendo para la iglesia en el sentido de, ya tuvo que haber pasado esta situación, pero nos podemos preguntar si ha sido regenerada nuestra boca. Si con nuestra boca bendecimos o maldecimos. Si con nuestra boca sanamos o envenenamos. Si con nuestra boca perdonamos o juzgamos. ¿Qué hay? Y el Señor, con su inagotable sabiduría, nos dice que lo que decimos no es otra cosa que el producto de lo que hay en nuestro corazón, que es el fruto que sale por nuestra boca de aquello que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón?
hay dolor, hay tristeza, hay raíz de amargura, hay cosas no resueltas, hay palabras que todavía no dijimos y tendríamos que haber dicho, hay gratitud, hay reconocimiento. Qué importante es que nuestra boca haya sido regenerada. Que con nuestras palabras podamos bendecir. Que con nuestras palabras podamos dar honra y gloria a aquel que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Pero también, dice el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Encontramos entonces características de sus conductas simbolizadas ahora ya no con la boca, sino con los pies. Pies que se apresuran para derramar sangre. Vamos a Mateo capítulo 5. Verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, está el Señor hablando en el Sermón del Monte, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, también tonto, cabeza dura, distintas traducciones, quedará expuesto al infierno de fuego. Claro, porque Pablo dice en Romanos que los pies se apresuran a derramar sangre. Bueno, está bien, ninguno de nosotros fue ni es asesino. Ayer leía algo que me llamó mucho la atención. Creo que decía el cálculo que más del 50% de la Biblia Dios lo dio para que lo escribieran 3 asesinos. No sé si lo vieron. David, Pablo y Moisés. David, Pablo y Moisés eran asesinos. Y escribieron más del 50% de la Biblia. No sé si está cómo era el cálculo, pero algo así era. Y sí, Pentateuco, los Salmos, gran parte del Nuevo Testamento, sí. Pero habían sido restaurados, redimidos, perdonados por el Señor. Pero cuando nosotros vamos al pasaje, Pablo dice que los pies se apresuran a derramar sangre. Entonces, bueno, hablamos de asesinos, de alguien. No. El Señor dijo, si ofendés a tu hermano, si lastimás a tu hermano, también tenés el mismo tipo de juicio. Dice que sus pies van por caminos de quebranto y desventura. Hablábamos, ¿no?, de que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin no lo es así. Caminos que al hombre parecen justos, pero su fin no es así. Dice que sus pies van por caminos en los cuales no hay paz, no hay bendición, no hay satisfacción. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente nuestros pies van por el camino de la voluntad de Dios? ¿Nuestros pies van en el sentido de la voluntad de Dios? Dice el final de Eclesiastés que el todo del hombre, la satisfacción del hombre, es encontrar a Dios el camino de la voluntad de Dios. El obedecer a Dios. El entender, comprender a Dios. Ahora el salmista, que lo cita Pablo, dice, bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios, no hay quien tenga temor de Dios, no hay quien... Y ahí viene lo que el Espíritu Santo quiere hacer cada día en nosotros, que es renovarnos, transformarnos. Nuestra boca, nuestros pies, lo que hablamos
y el camino que tomamos. ¿Y a dónde va el camino que estamos andando? ¿Nos lleva a la voluntad de Dios? ¿El camino que estamos andando nos lleva al servicio a Dios? ¿El camino que estamos andando nos lleva a darle honra y gloria a Dios? ¿El camino que estamos andando nos lleva a ser de bendición a la iglesia? ¿O nos lleva al quebranto, a la desventura, a la falta de paz? Dice la misma carta a los romanos, los van a ver en algún tiempito, 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El gran problema que tiene el hombre, el ser humano que tenemos nosotros, es el pecado. Y en la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo, hemos encontrado la solución al gran problema. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y entre otras cosas tenemos paz para con Dios. Tenemos una relación con Dios que más allá de la paz incluso es filial porque se ha convertido en nuestro Padre. Ahora, ¿puede ser que como cristianos, como hijos de Dios, no vivamos en paz? ¿Puede ser que nuestros caminos no nos estén llevando a la paz, sino al dolor, sino a la tristeza, sino a la amargura, sino al enojo, sino al distanciamiento? No somos mejores que ellos, dice Pablo. No somos mejores que ellos. No nos olvidemos naturalmente cómo somos. De lo pobre, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no tiene valor. De ahí escogió Dios. Por eso solamente vamos a tener algo cuando estemos en la sintonía de Dios, en el eje de su voluntad, en el centro de su voluntad. De otra manera, no. Que realmente puedan nuestros pies ir por el camino de la voluntad de Dios. Que realmente nuestra boca haya sido restaurada, regenerada, para que no ofenda, para que bendiga, para que busque la honra y la gloria de Dios. Terminamos capítulo 3, versículos 19 y 20 de la carta a los romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado ante los ojos de Dios, dice el 19. Nadie puede argumentar o justificarse, se cierra la boca. No podés argumentar nada, no puedo argumentar nada, no puedo decirle a Dios, bueno, pero en realidad nada. Naturalmente somos pecadores. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Y no podemos argumentar nada delante de Dios. Nuestra justicia es trapo de inmundicia, como leíamos. La persona queda condenada por sus pecados de omisión, comisión, públicos, secretos y todas las características que pueden tener los pecados. Es maldito ante los ojos de Dios no solo por lo que dice y hace, que es lo que estuvimos viendo, sino también por lo que es un pecador. Su condición es de total desesperanza y desolación, dado que la ley demanda perfección moral y espiritual. Dice Levítico capítulo 19, que el hombre tiene que ser santo, porque Dios es santo. Y la ley nos pone esa vara que es inalcanzable. Y ahí
empieza la frustración, un estado del hombre el cual por su propio poder nunca puede llegar. Ahora, nadie puede ser justificado por las obras de la ley, solo por la obra de Jesucristo. Y quizás estamos en esta noche pensando que lo que nosotros podemos hacer nos acerca a Dios. Y quizás estamos pensando de que yo tengo que tener o tomar determinada actitud o tener determinada conducta para que Dios vea ese esfuerzo, ese esmero que hago y así Dios pueda bendecirme. Y la respuesta es no. Porque lo que venimos diciendo desde el principio es que no nos podemos justificar por nuestras obras. Toda nuestra justicia a los ojos de Dios es una inmundicia. Todo lo que nosotros podamos intentar es algo que no tiene ningún valor con relación a la deuda que tenemos con Dios por causa del pecado. Si nosotros llegásemos a pensar o a decir que yo me puedo justificar por mi buena conducta, en vano murió Cristo. Porque Cristo murió porque yo no me podía justificar. Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario y el tuyo, porque nosotros no teníamos forma de acercarnos a Dios. Si hubiese existido la forma, no hubiese muerto Cristo. Pero Cristo murió para que nosotros hoy podamos tener una relación con Dios. Porque no éramos mejores. No somos mejores. Lo que somos y tenemos solo es nuestro por la obra de Jesucristo. Solo podemos alcanzar la salvación, la justificación de nuestras vidas, de nuestras almas, por la fe en la obra en Jesucristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ocupando nuestro lugar, siendo inocente, murió por los pecadores, para que nosotros, los pecadores, podamos tener una relación con Dios. No porque seamos mejores, porque no lo somos. De hecho, sin duda, muchas veces no hemos rendido nuestras bocas y nuestros pies, ni aún nuestra vida, ante aquel que todo lo dio por cada uno de nosotros. Quiera el Señor bendecirnos y que podamos hacer nuestras las palabras de la misma carta a los Romanos en el capítulo 12, que podamos sacrificarnos como una ofrenda viva, santa, aceptable, agradable al Señor. Que podamos dejar atrás la vida, cuando no conozcamos a Cristo, la vida del hombre natural. Y que podamos realmente mostrar el valor que tiene la cruz para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.